Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Risco y pertenezco al quinto semestre paralelo B del Instituto Tecnológico Superior Japón. En este video voy a hablar un poco del género lírico y quiero hacer énfasis en la gran responsabilidad que se debe tener como educador cuando hablamos del tema en general del género lírico. Este género nos permitirá soñar, vivenciar, recordar, amar, pensar y expresar. Es necesario tener en cuenta que no puede ser visto como una simple lección que hay que brindar por estar en el plan del área. Tenga en cuenta el viejo refrán: niño que lee, adulto que piensa. A través de esas prácticas, eh, donde tenga como pretexto la clase, donde se desarrolla actividades como la declamación de la poesía, la escritura de la misma, permiten al niño rescatar su ser sensible y manifestar sus emociones, enamorarse del maravilloso mundo de las letras. Bueno, pasemos a hablar un poco de lo que es en sí el género lírico. Este género también es llamado género poético. Las obras expresan sus sentimientos e impresiones generales y, por supuesto, personales sobre el autor. Su estructura en poema lo comprenden en función emotiva y función poética. La función emotiva es la que estrecha la relación entre mensaje y emisor. También se refiere a la función referencial como complemento del mismo. La función poética es centrada en la configuración del mensaje. Sus elementos son mundo lírico, hablante lírico y actitud del hablante. En el mundo lírico, donde el hablante exterioriza sentimientos y emociones. El hablante lírico es donde el hablante expresa sus sentimientos y emociones con sus propias palabras. La actitud del hablante es donde el modo de mostrar la realidad es prioridad. Entre sus características principales podemos encontrar que no tiene un papel prioritario en las acciones, sino en los estados de ánimo. Este determina sentimientos, pensamientos o sensaciones y que gira en torno al yo, ya que se crea desde el punto de vista del autor. Los versos se diferencian de acuerdo al número de sílabas que contengan, por ejemplo, el tipo de composición. Vamos a ver la clasificación del género lírico. Este se clasifica en poema, en canción de cuna, en coplas y trabalenguas. El poema está compuesto o puede estar compuesto o estar escrito en prosa o en versos, y ambas pueden asociarse al canto o juego. En la poesía infantil se juega con la forma de la palabra, su significado y la relación de las palabras entre sí. En la canción de cuna se acompaña con una melodía suave. En las coplas son obras cortas que encierran adivinanzas, poemas, canciones de cuna. En los trabalenguas en sí son juegos verbales que, al ser compuestos por fonemas, es difícil de pronunciar. Ahora hablemos un poco sobre las figuras retóricas, que también influyen mucho en lo que es el género lírico. Las figuras retóricas son básicas en el género lírico porque también se usan en otros géneros literarios y en el habla coloquial. Estas figuras son recursos que el poeta utiliza en su poesía, valga la redundancia, para hacer más bello el lenguaje y jugar con él. La metáfora, la anáfora, el hiperbatón, la hipérbole, el epíteto son tipos de figuras retóricas. Dentro del género lírico se encuentran los subgéneros primitivos, los subgéneros clásicos, los subgéneros populares, los subgéneros medievales y renacentistas. Los subgéneros primitivos, como el himno y el ditáramo. En los subgéneros clásicos está la oda y el epigrama. En los subgéneros populares, la canción, la edecha, el villancico, el romance y la balada. En los géneros medievales y renacentistas, la canción petrarquista, la epístola, el madrigal, el soneto, las archas, el méster. Ahora
hablemos sobre la clasificación antigua del género lírico. La poesía lírica, la poesía épica, la poesía dramática. En la poesía lírica estamos hablando de que es un tipo de poesía que se refiere a composiciones en versos que surgieron en la Grecia antigua, en las cuales eran escritas para ser cantadas acompañadas de baile. La poesía épica se refiere a la poesía en verso que narra las hazañas de héroes históricos. La poesía dramática tiene su origen en el drama griego y sus comienzos solo eran obras poéticas, escritas para ser leídas y recitadas. Sin embargo, después fueron representadas ante un público. Gracias.